La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Entendimiento generacional. El enfrentamiento generacional ha sido a lo largo de la historia una fuente de conflictos entre jóvenes, adultos, padres e hijos. La familia, la iglesia y la sociedad son ámbitos donde se producen estos enfrentamientos. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Estamos muy felices de todo lo que estamos viviendo a través del programa. Queremos recordarle a todos nuestros oyentes que si quieren volver a escuchar los programas, visiten nuestro canal de YouTube, Conectados con la Palabra, pueden suscribirse y recomendar a través de su dispositivo móvil cualquiera de los temas que tenemos allí en nuestro canal de YouTube. Nuestro tema en este tiempo es entendimiento generacional. Qué tremendo el problema de los enfrentamientos generacionales. Padres contra hijos, ancianos contra jóvenes, generación contra otra generación. Suelo ver a través de los campamentos jóvenes que dicen frases como «con mi papá no se puede hablar», o adultos que dicen «es imposible llegarle al corazón de los jóvenes». Vemos estos enfrentamientos generacionales en el corazón de la familia, por la música que escuchan, por la moda que usan, por las costumbres. También en la iglesia es un lugar donde hay enfrentamientos generacionales y que muchas veces traen tremendos problemas para la iglesia. Recuerdo un pastor que hablaba a otro pastor diciéndole: ¿cómo querés que te recuerden los jóvenes cuando ya no estés en esta tierra? ¿Como alguien que ha facilitado la vida y el desarrollo de cada uno de ellos en el servicio a Dios? ¿O como alguien que todo el tiempo ha puesto, como decimos aquí, palos en la rueda y que no permite que los jóvenes se puedan desarrollar? ¿Sabes? Hay frases que se suele decir como todo tiempo pasado fue mejor y muchas más que llevan a un punto donde las generaciones se enfrentan, los objetivos no se logran y muchas personas salen lastimadas. La Biblia tiene la virtud de mostrarnos que lejos de un enfrentamiento generacional podemos alcanzar la bendición de un entendimiento de generaciones. Quizá me están escuchando padres que les cuesta aceptar a sus hijos, o hijos que no pueden congeniar con sus padres, o pastores que no logran encontrar la forma de llegar a sus jóvenes, o jóvenes que sienten que los mayores no les ayudan a facilitar su desarrollo en la iglesia, o aún enfrentamientos en los lugares de trabajo. Quisiera llevarles al capítulo 3 del libro de Esdras. Quiero contarles a todos nuestros oyentes que venimos estudiando la historia de aquellos 50.000 valientes que salieron por edicto de Ciro, rey de Persia, y que vinieron desde el cautiverio hasta Jerusalén después de 7 meses de viaje para levantar el templo a Dios, un evento que literalmente fue un milagro político porque era imposible, salvo que Dios mueva el corazón del hombre más poderoso de la tierra, y así fue. Esdras capítulo 1 refiere cómo Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y aquí en el capítulo 3 que vamos a leer ahora, vamos a ver cuando ya se ponen los cimientos en el templo, cómo hay 2 reacciones generacionales diferentes frente a un mismo hecho. Podés buscar en tu Biblia, en Esdras capítulo 3, desde el versículo 10, dice la Biblia así: Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová, según la ordenanza del rey David, rey de Israel. Y cantaban y alababan y daban gracias al Señor, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la primer casa, o sea, el templo de Salomón, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, pero otros muchos daban grandes gritos de alegría, y no se podía distinguir en el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz del lloro,
porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía hasta de lejos. Aquí estamos dos generaciones reaccionando frente a un mismo hecho, cada uno con su propia óptica. ¿Quiénes comenzaron el trabajo? Bueno, la Biblia relata, hemos leído, que un líder político, Zorobabel, y un líder religioso, Josué, comenzaron la obra de Dios. Los magistrados, los ministros y el pueblo ponían todo su corazón en esto. Pusieron a los levitas para que activasen la obra y todos se asistían como un solo hombre, fortaleciendo las manos, y se echaron los cimientos. Y comenzó la obra. Traten de pensar por un instante, estamos hablando de personas que tuvieron décadas esclavos en Babilonia. Imaginen lo que significó el largo viaje. Piensen por un instante lo que significaba estar otra vez en su tierra, libres. Y más aún como judíos, la posibilidad de comenzar a construir el templo. Esto era maravilloso. Sin embargo, cuando comienzan a echar los cimientos del templo, uno diría, bueno, todo el mundo en una sola voz debería tener una algarabía y una alegría. De la esclavitud a la libertad, del paganismo al verdadero culto a Dios. Cantemos, alabemos al Señor. Y sin embargo, una generación mira el medio vaso vacío y la otra generación mira el medio vaso lleno. Los más jóvenes, que comprendían la miseria de carecer del templo, alababan a Dios con gritos de júbilo cuando vieron que se echaban los cimientos del templo. Para estos, esto significaba algo maravilloso. Era como tener vida en medio de los muertos. Dice la Biblia que el júbilo era tan grande que se oía hasta de muy lejos. Esto está en el versículo 3. Pero en el mismo evento, los mayores, los que recordaban la gloria del templo de Salomón que había sido edificado, y veían que este era muy inferior, en lugar de estar alegres, lloraban en alta voz, dice el versículo 12. ¿Saben que si fechamos la destrucción del primer templo en el 586 a.C. y el comienzo del nuevo templo en el 536, habían pasado 50 años. Así que creemos que hay muchos que habían visto el templo de Salomón. Estos eran los que se lamentaban por la desproporción que había entre ambos templos. Un mismo evento, dos reacciones generacionales. En realidad, mezclar la algarabía con las lágrimas fue una señal de debilidad. Sin duda, los sacerdotes y los levitas, lejos de estar mal porque este templo no llegaba a la medida del anterior, deberían haber estado gozosos con los jóvenes por la bendición que significaba que Dios le permitía vivir en libertad y levantar el templo. Y claro, este es el problema. A veces, por un mismo evento, cada uno lo mira con sus ojos, con su lente, con su óptica, desde su generación, y en lugar de entender que tenemos que cooperar y ayudarnos para el engrandecimiento de su obra, reaccionamos en forma dispar, nos enfrentamos y muchas veces somos causas por las cuales los propósitos de Dios no caminan, la familia se traba y no podemos lograr lo que realmente tenemos que hacer. Y saben, yo recuerdo en una campaña hace mucho tiempo cuando teníamos el conjunto evangelístico, en una localidad, en una cancha de básquet, allí estaba la campaña evangelística, hacía mucho frío y recuerdo que Dios nos había permitido juntar muchísimas personas para predicarle el evangelio. Y había muchos jóvenes y pudimos predicar la palabra y ver la salvación de muchas personas. Estábamos todos tan felices. Yo veía a la juventud que en lugar de estar ocupada en cosas del mundo intrascendentes, estaban dedicando su juventud para compartir a Cristo, para discipular personas, para atender a los que recibían a Cristo. Y de pronto una mujer que peinaba canas se me acerca y me dice, ¿a usted le parece, pastor? Mire, las jovencitas estas han venido a la campaña en jeans y zapatillas. Yo les cuento que hacía un frío tremendo. Y yo le dije, querida hermana, ¿cuál es el problema? Mire las personas que se convirtieron. Yo entiendo lo que usted siente y lo que es su costumbre, pero trate de ver la bendición de todos estos jóvenes. En lugar de estar en el mundo, están sirviendo a Cristo. Es una noche muy fría. Demos todos juntos, ustedes los mayores y los jóvenes, gloria a Dios por la salvación de las almas. Saben que todo el consejo de la Biblia apunta a un entendimiento generacional y no a un enfrentamiento. Por eso quisiera hablarte de corazón a corazón, joven, tú que me escuchas y que estás enfrentado con tus líderes, con tus pastores. ¿Sabes que la Biblia te apunta a un entendimiento generacional? A los pastores y mayores
que les cuesta tanto entenderse con la generación más joven, permítanme decirle, la Escritura nos lleva a un entendimiento generacional. A los padres que nos cuesta tanto aceptar a los hijos que cuesta tanto aceptar a los padres. La palabra de Dios nos pone en un centro, donde el evento empieza y termina en Dios, y Él es el unificador para que tengamos un entendimiento generacional. Yo veo en este pasaje 3 secretos para un entendimiento generacional. En primer lugar, necesitamos tener un compromiso mutuo y decir no al egoísmo. Necesitamos cooperación mutua y tenemos que decir no al individualismo. Y en tercer lugar, necesitamos tener confesión mutua y tenemos que decir no a la amargura. Vamos al primer secreto para un entendimiento generacional en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Compromiso mutuo, un no al egoísmo. Saben que ambas generaciones se unieron en el propósito de construir el templo. El compromiso por el avance de la obra debía superar las cuestiones de gustos o de paladar de cada una de las generaciones. Saben, estaba en una conferencia en Centroamérica y estaba un salón lleno de jóvenes. Allí hubo música, hubo adoración, hubo alabanza y sobre todo hubo un mensaje desafiante a la obra misionera. Yo debo confesar que la música que se tocó no es la que a mí me gusta, no es de mi paladar musical. Quizá yo hubiera preferido algo un poco más tranquilo, menos ruidoso, menos bullicioso, pero en todo momento se utilizó la palabra y los jóvenes tuvieron la oportunidad de tener un desafío para consagrar sus vidas a la obra misionera. Cuando terminé, hablábamos con otros hermanos y yo le decía, ¿sabes qué? Mientras en este sábado por la noche estos jóvenes están aquí, frente a la palabra y con desafíos de Dios, hay otra multitud de jóvenes que están entregando sus vidas al pecado para que el enemigo vaya destruyendo sus sueños y vivan con migajas que el enemigo le quiere dar. Quizá a alguno no nos guste algunas cosas, pero yo celebro que todos juntos podamos estar unidos y comprometidos con la obra misionera. ¿Sabes? El apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 14, en esto de que la Biblia nos habla de un entendimiento generacional y en esto del compromiso mutuo como primer secreto, primera Juan, capítulo 2, versículo 14, escribe, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Aquí Juan está hablando de la importancia de mayores y de jóvenes en un compromiso mutuo para la obra de Dios. Era exactamente lo que había pasado aquí con las dos generaciones en poner los cimientos y comenzar en la construcción del templo. Saben, creo que tenemos que tomar la iniciativa a los mayores, buscar a los jóvenes, pasar tiempo en oración con ellos, escucharlos y entender que todos estamos del mismo equipo, del mismo lado, que el enemigo no son ellos, el enemigo es Satanás, el enemigo es el mundo, el enemigo es la carne y que cada uno de nosotros necesitamos desde el ámbito eclesiástico hacer acuerdos espirituales en pos del avance de la obra. Vea el ejemplo de Hechos capítulo 15, cuando la iglesia cristiana estaba a punto de dividirse y en el concilio de Jerusalén, frente a la presión de los judaizantes y frente al testimonio de Pablo, Bernabé, viniendo de la iglesia de Antioquía, los hombres espirituales, Pedro, Jacobo, Juan, Pablo, Bernabé, fueron personas que dejaron de lado sus posiciones e hicieron un acuerdo en pro del avance de la obra. Los acuerdos espirituales promueven la obra. Los acuerdos espirituales potencian los dones y el desarrollo espiritual de las personas. Precisamente en Hechos capítulo 15, cuando van a llevar la decisión por escrito a la iglesia de Antioquía, lo que había ocurrido en el concilio de Jerusalén, hay una frase maravillosa que muestra cómo Dios nos impulsa a un acuerdo para que todos estemos comprometidos en los propósitos espirituales. Dice Lucas, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¡Qué maravilla!
los acuerdos espirituales generacionales guiados por el Espíritu de Dios. Ahora déjeme decirte algo. Es imposible que haya acuerdos espirituales si no deponemos nuestro orgullo, nuestra carnalidad, y si no ponemos una renuncia personal en pos del avance de la obra. Quiero preguntarte en este tiempo, ¿qué acuerdo de compromiso mutuo tenemos que hacer en la obra de Dios para que podamos tener entendimiento generacional? El segundo secreto que yo encuentro aquí, primero, compromiso mutuo, decimos no al egoísmo. En segundo lugar, cooperación mutua, decimos no al individualismo. ¿Saben que Zorobabel, Josué y sus hermanos habían decidido un compromiso profundo y trabajar todos cooperadamente para que el templo pueda ser construido? ¿Saben que la obra de Dios lleva a prosperar cuando magistrados, ministros y pueblo ponen en ella su corazón? Dice que pusieron a los levitas para que activasen la obra, versículo 8. Y ellos asistían como un solo hombre para activar a los que hacían la obra, versículo 9. Y se fortalecían las manos con el ánimo. Claro, si hay una palabra que describe estas frases es la palabra cooperación. Aquí está nuestro segundo secreto para un entendimiento generacional. Quiero decirles que hay momentos en los cuales estamos parados frente a la cooperación o la competencia. ¡Qué drama en la obra de Dios las competencias ministeriales! Qué lamentable ver cuando se deja al lado el Espíritu, dejamos de mirar a Cristo y nos enfrentamos para imponer nuestra posición y en lugar de cooperar mutuamente para decir no al individualismo, competimos carnalmente para tratar de imponer lo que pensamos. Deberíamos preguntarnos más de una vez qué piensa Cristo de la manera en que estamos actuando. Saben, una y otra vez la Biblia nos lleva a analizar nuestras motivaciones espirituales. Tal vez me estén escuchando, queridos hermanos, que sienten que la cooperación mutua no es el signo con el cual la obra de Dios en el lugar donde están se está manifestando. Miren, el entendimiento generacional no es solamente un compromiso mutuo, es una cooperación mutua. El apóstol Pedro habla de este concepto a las diferentes generaciones en capítulo 5, versículos 1 al 5, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, una generación, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. A esta generación, Pedro dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, pastores, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Absolutamente está eximiendo de cualquier individualismo y de cualquier competencia. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y ahora va a la otra generación. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos los unos de los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra nos lleva a un pacto de cooperación, como vemos aquí en todo el pueblo cuando ponen los cimientos, en un sacrificio mutuo de las perspectivas individuales en pro del avance de la obra. ¿Qué frase? Revestidos de humildad. Es la idea de ponernos el traje de Cristo, aquel que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Pablo escribe a los filipenses y dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Claro, aquí nos está llevando el foco a la relación interpersonal entre pastores y jóvenes, entre jóvenes y ancianos. ¿Qué problema cuando el orgullo toma lugar? ¿Qué problema cuando sentimos que el otro es una amenaza y empiezo a combatirlo? Saben, ninguna de las ovejas del rebaño son nuestras, todas son de Cristo. Por lo tanto, pastores, debo decirle, no podemos maltratar a las ovejas. La recomendación es que la apacentemos, que cuidemos, que no lo hagamos con un ánimo involuntario, sino pronto, no tomando señorío de los que están en el cuidado,
sino todo lo contrario, siendo ejemplos, un modelo que refleja a Cristo. Pero a los jóvenes nos dice, dejemos toda rebeldía. A veces la rebeldía se manifiesta de tantas formas, con murmuraciones, críticas, enfrentamientos, iglesias partidas, iglesias puestas en el freezer, porque precisamente en lugar de cooperación hay competencia. Si esto es parte de la realidad de la obra, debo decirte que la palabra de Dios nos está llevando a un entendimiento generacional, a un pacto de cooperación, a aliviar las cargas unos con otros y no competir, a no ser piedra de tropiezo en la vida de la otra persona. Qué maravilla es cuando podemos cooperar y no competir. Así que cuando hablamos de entendimiento generacional, en primer lugar, hablamos de un compromiso mutuo, no al egoísmo. Hablamos de cooperación mutua, no al individualismo. Y finalmente hablamos de confesión mutua y le decimos no a la amargura. ¿Saben? Cuando los ancianos lloraban por la comparación del templo, estaban transmitiendo frustración, el medio vaso vacío, es decir, miraban lo que faltaba y no lo que tenían. Qué drama es cuando el negativismo, la amargura, es parte de nuestra experiencia. Difícilmente haya un entendimiento generacional y especialmente en casa, en el hogar, el lugar donde sin duda se tiene que formar la vida de un joven de la mejor manera. Qué dramático es cuando los enfrentamientos nos llevan a tal punto que hay raíces de amargura, que hay lágrimas, que hay dolor. El autor a los Hebreos dice, mire que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 15. No siendo que brotando una raíz de amargura os estorbe y contamine a otros. Estos tres verbos nos explican el proceso diabólico de la amargura en el corazón de una persona. Primero brota por un enfrentamiento, por una discusión, por una agresión, por algo que no nos pusimos de acuerdo. Luego comienza a estorbar nuestra vida porque no tenemos libertad para orar, porque no tenemos libertad para relacionarnos sanamente, porque todo lo que decimos y escuchamos lo filtramos por la raíz de amargura. Y finalmente contaminamos nuestra vida y contaminamos a los otros murmurando, hablando mal de los otros, llenos de dolores y raíces de amargura. Saben, en Colosenses capítulo 3, versículos 20 al 21, la Biblia nos lleva a un entendimiento generacional en el corazón del hogar. Hemos hablado de la obra, de la iglesia, ahora el foco está puesto en la familia. La confesión mutua tiene que ver con sanar las relaciones interpersonales entre la generación mayor y la más joven, entre el padre y el hijo, entre la madre y la hija. Colosenses capítulo 3, versículos 20 al 21 dice, hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pero a los padres nos dice, padres, no exasperen. Efesios dice, no provoquen a ira a sus hijos, para que no se desalienten, sino criadlos, dice Efesios, en la disciplina y amonestación del Señor. Recuerdo un joven bajando de un micro en un campamento, volviendo y diciéndome, Dios me está pidiendo que perdone a mi padre, nunca lo voy a hacer. Lo he visto una y otra vez ser violento, estar tomado, borracho, entrar a casa, pegarle a mi madre, a nosotros. Nunca lo voy a poder perdonar. Y yo le dije, eso es exactamente lo que Dios te está pidiendo, que perdones. Porque las heridas sin confesar destilan amargura. ¿Cuántos de los que me escuchan sienten que esa es la marca de su corazón? Hablaba con un joven hace unas semanas atrás lleno de amargura. Amargura contra sus ex compañeros de milicia. Amargura contra los pastores de la iglesia. Amargura contra todo el mundo. Y su vida era solamente un corazón que destilaba amargura y amargura. Y Satanás lo había puesto al costado del camino. Su corazón se había enfriado y ya no tenía frutos para Dios. Era una higuera estéril. ¿Es esta la experiencia de tu vida? Necesitas hacer lo que dice la Biblia en Santiago, capítulo 5. Confesaos vuestras ofensas los unos con los otros. ¿Sabes?
Allí había gente debilitada, enferma. Allí había gente afligida. Se llama a los ancianos de la iglesia para que unjan con aceite al enfermo. La sanidad no estaba en el aceite, estaba en el Dios que sanaba. Pero en realidad, en medio de este contexto aparece esta frase que nos pone en foco: confiesen las ofensas los unos con los otros. Evidentemente era una familia enferma, era una familia que no tenía entendimiento generacional, era una familia llena de amargura. Como queriendo decir, si no confesamos, no sanamos. ¿Qué es confesar las ofensas unos con otros? Es primero tomar un tiempo de oración, pidiéndole a Dios que deje de lado el dolor, la amargura, las heridas de la vida. Claro, el perdón de Cristo es el único camino. Experimentando su perdón podemos perdonar. En segundo lugar, de acuerdo a Mateo 18, es ir y tratar de hablar con papá, con mamá, con el hijo, con la hija, dejar el orgullo de lado, ser intencionales, tomar la iniciativa y buscar poder hablar para que haya un entendimiento generacional. No se enfoque atacando a los otros, enfóquese en el mandamiento que el Señor le está dando de confesar unos a otros. Finalmente, necesitamos pasar un tiempo de oración juntos, quebrados en la presencia del Señor. Hablando de esto, el domingo en la iglesia se acercó una señorita y me dijo: ¿sabés que tengo que perdonar a mi padre biológico al cual no conozco? Y durante mucho tiempo fue amargura de mi corazón. Pero Dios ha sanado mi corazón y voy a viajar a donde Él está y le voy a compartir a Cristo. Yo le dije: fantástico, extraordinario. Esto te va a dar libertad en el corazón. Va a sanar tu alma para formar una familia sin cuestiones pendientes. Claro, cuando uno ve los enfrentamientos generacionales se da cuenta que la cruz es el lugar del encuentro. Por eso en Colosenses capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Por eso quiero terminar en este momento con un tiempo de oración. Aquellos que sentimos que hemos estado enfrentados generacionalmente con nuestros pastores, con nuestros jóvenes, con papá, con mamá, con nuestros hijos, la Biblia, su palabra, la cruz, nos lleva al encuentro. Por eso allí donde estamos, vamos a pedirle al Señor que perdone nuestros pecados, que limpie nuestra vida y que nos ayude a perdonar. Esta es la manera de tener un entendimiento generacional. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.